En este video vamos a ver la teoría sobre lo que son las variables aleatorias. ¿Sí? En las unidades anteriores habíamos definido lo que eran las funciones en algunos elementos básicos de probabilidad. Ahora vamos a definir las variables sobre las que uno puede tomar funciones de probabilidad y justamente las funciones de distribuciones de probabilidad, trabajando ya con números reales en el plano de números reales. Antes que nada vamos a definir, o sea, en principal, lo que es una variable aleatoria. ¿Sí? Decimos que, dado un espacio muestral, ¿sí? Definimos el espacio muestral como el conjunto que contiene todos los elementos que son posibles de observar, ¿sí? En un experimento. Cualquier función, ¿sí? Que transforme los elementos del espacio muestral en números reales se denomina una variable aleatoria. ¿Sí? O sea que una variable aleatoria es básicamente una función que le asigna un número a cada elemento del espacio muestral. Eh, lo más simple que podemos decir, bueno, la tirada de un dado. ¿Sí? Entonces el espacio muestral sería el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? El conjunto de 6 elementos. Y bueno, definimos, ¿sí? Cada uno de los elementos de ese espacio como, bueno, omega sub i. ¿Sí? Omega 1, omega 2, omega 3, ¿sí? Así hasta el 6. Entonces, una variable que nosotros podríamos obtener, ¿sí? Sería el número obtenido en el dado. Bien. Entonces x, que es nuestra variable aleatoria, tomaría el mismo valor, ¿sí? Que el elemento omega sub i. O sea, si sacamos un uno equivale 1, equivale 2, 3, 4, 5, 6. Sí, o sea, sería una transformación uno a uno. Pero se pueden definir otras variables. Por ejemplo, la variable sería obtener un número par o no obtener un número par. En este caso, definimos otra variable, ¿sí? En base al mismo espacio muestral, que podría valer 1 si el número que observamos del espacio es par y 0 si el número que observamos del espacio es impar, ¿sí? No es par. Eh, la idea acá es que en base a un mismo espacio uno puede definir varias variables. Entonces es importante cómo uno está definiendo las variables al momento de trabajar. ¿Sí? Esto es un poco técnico por ahí, cuando uno va a los ejercicios, lo importante es esto, cómo uno está definiendo las variables a partir de lo que uno observa. Porque yo puedo estar observando, por ejemplo, un auto rojo en el que viajan cuatro personas. Bueno, ahí tengo qué tipo de vehículo es, qué color tiene ese vehículo, cuántas personas viajan en el vehículo, hacia dónde va, todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando yo observo algo, quiero definir, bueno, qué estoy observando, ¿sí? ¿Cuál es mi variable en ese caso? Dentro de las variables la podemos definir digamos, diferenciar en dos tipos, ¿sí? Las discretas, decimos que una variable es discreta cuando el número de valores que toma, que puede tomar, es, eh, es un número contable. O sea, sí, o sea, yo puedo contar eh, separados, digamos, los elementos que se pueden realizar. Por ejemplo, en el dado. Yo puedo observar el uno, 2, 3, 4, 5, 6, pero no puedo observar nada que esté en medio de esos dos números. ¿Sí? Todo lo que está en medio de esos números no existe en mi espacio muestral. Por otro lado, están las variables continuas, que bueno, puede ser cualquier número real dentro de algún rango, ¿sí? Dentro de los números reales. Eh, esa la dejamos para después. Bien. Pero lo importante de esto es que justamente, bueno, yo puedo contar dentro de ordenarlas dentro de la recta numérica e identificar puntualmente cuáles son los elementos que yo puedo observar. Bien. Entonces, dado que yo observo ciertos elementos específicos, puedo asignarle probabilidad de que ocurra un evento en específico. Cada elemento tomado por separado tiene una probabilidad dada de ocurrencia. Eh, Conociendo esto, ¿sí? Uno puede definir justamente la función de probabilidad sobre esa variable aleatoria. ¿Bien? Esta función de probabilidad la vamos a llamar P de X minúscula, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo, bueno, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor X. ¿Sí? Y nosotros queremos que esa función P de X, decimos que es una función de probabilidad si cumple dos condiciones. Por un lado, que tiene que ser no negativa para todos los valores posibles de X. Y por otro lado, que la suma de todas las probabilidades tiene que dar igual a 1. Esto es lo que denominamos ley de cierre. ¿Sí? Eh, si se cumplen esas dos condiciones, decimos que la distribución de probabilidad, la función de probabilidad que definimos,
Digamos, la función que definimos es justamente una función de probabilidad. ¿Bien? Por otro lado, también podemos definir la distribución acumulada o acumulativa. ¿Sí? La función de distribución acumulativa no es otra cosa que cuál es la probabilidad acumulada hasta cierto punto. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo, pero básicamente en ese cuál es la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a un valor específico x minúsculo. ¿Sí? Bueno, acá importante remarcar de nuevo, x mayúscula es la variable aleatoria en general, x minúscula es una observación específica de esa variable aleatoria. ¿Bien? Y eso, como es una función continua, lo puedo calcular como la suma de las probabilidades de x, ¿sí? Para todos los x menores o iguales a el límite x minúscula que yo estoy tomando. Ahí lo vamos a ver después de la parte práctica, menos complicado de lo que suena, eh, pero es simplemente eso, ¿sí? En una función para variables discretas yo puedo simplemente sumar para obtener la probabilidad acumulada. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tiramos dos dados y quiero ver los resultados posibles. Bien, entonces, suponiendo acá que me importa el orden, ¿ok? Vemos que, digamos, no el orden, yo quiero ver justamente el valor, sí, que yo obtengo sumando los dos dados. Entonces x va a ser la suma de los dos dados, ¿sí? Entonces, si vemos todos los valores posibles para x, pueden hacer 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hasta el 12. Todos los números enteros del 2 al 12. Y acá, bueno, yo puse los resultados, lo podríamos hacer simplemente con algún método de conteo, también podríamos sacarlo, pero para tenerlo más gráficamente, ahí están todos los resultados posibles de la tirada de dos dados, ¿sí? Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo para sacar un 2? Bueno, que sean solamente uno el primer dado, uno el segundo dado. Entonces tengo una sola combinación posible. Y en total, sí, voy a tener 36 combinaciones posibles de primer y segundo dado. Entonces la probabilidad va a ser 1 en 36. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 3? Bueno, tengo dos combinaciones posibles, sacar uno en el primero, dos en el segundo, o dos en el primero, uno en el segundo. Entonces la probabilidad es 2 sobre 36. Bien. Y así puedo seguir para todos los números hasta el 12. Bueno, y si hago eso mismo, me da justamente esta distribución de probabilidad. Si yo sumo todo eso, vamos a ver que me da, bueno, 36 sobre 36, obviamente 1. Bien. Como son todos positivos, entonces es una función de probabilidad lo que estoy definiendo para los resultados del dado. ¿Bien? Gráficamente, lo que uno va a tener es este dibujo, digamos que nos queda, donde siempre en el eje de las x se toman los valores posibles para la variable aleatoria, ¿sí? Y en el eje de la y, la probabilidad que se le asigna en la función de probabilidad. Sí, en este caso vemos que es una función simétrica, como bueno, lo más probable es estar en un valor intermedio en la tirada de los dos dados, en 7, el valor que más probabilidad tiene, y los valores extremos obviamente son mucho más difíciles de conseguir. Ahora, yo podría conseguir la probabilidad acumulada, como habíamos dicho, simplemente sumando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad acumulada de que x sea menor o igual a 3? Bueno, sería la probabilidad de que x sea 1, x sea, o, digamos, x menor o igual a 3 sería de que x sea 2 o de que x sea 3. Entonces sería 1 sobre 36 más 2 sobre 36, 3 sobre 36, ¿sí? Y así podría calcularlo para todos los números. ¿Bien? Esa sería una forma de tomar. Después, como tenemos las variables discretas, habíamos dicho también podemos tener variables continuas. El tema con las variables continuas, ¿sí? Es que prácticamente no toman valores específicos, sino que toman valores dentro de bueno, un intervalo posible, podría ser un intervalo finito o infinito, o todos los números reales incluso, ¿sí? Pero bueno, son valores que justamente en un rango, ¿sí? Entonces siempre entre dos valores posibles va a existir otro valor posible para una observación. Un ejemplo que yo pongo acá es la altura de las personas, ¿sí? Bueno, técnicamente, si yo puedo medir, tengo para medir en centímetros, bueno, lo podría tomar como una variable discreta, pero si yo estoy midiendo pero digamos, la altura de las personas es una variable continua, porque uno nunca mide exactamente 1,80 m, 1,81 m, como pongo ahí, sino que es algo
¿sí? Algo continuo, siempre va a haber un número posible entre dos valores, entre dos mediciones que nosotros tengamos. Eh, Esto crea la dificultad, ¿sí? La diferencia respecto a las variables discretas es que uno ya no puede calcular la probabilidad específica en un punto, ¿sí? Porque la probabilidad media exactamente de 1,80 m sería cero, porque tengo infinitas posibilidades. Entonces lo que se hace es definir las probabilidades por intervalos. ¿Bien? Para esto usamos lo que se llama la función de densidad. Entonces acá ya tengo una primera diferencia. Cuando hablamos de funciones de probabilidad estamos hablando de variables discretas, funciones de densidad de variables continuas. ¿Bien? Entonces, ¿qué decimos? Una función f de x es densidad si cumple las siguientes tres cosas. ¿Sí? Que esta función sea mayor a cero, mayor o igual a cero para cualquier x, bueno, para cualquier valor de x posible para la variable, ¿sí? No tiene que ser sí o sí real, sino para cualquier valor posible de x. ¿Sí? Que la integral de esta función entre menos infinito e infinito sea igual a 1. ¿Sí? Esto también es la ley de cierre, como veíamos en el caso anterior. Y que la integral entre dos puntos a y b de esta función f de x sea la probabilidad de que x se encuentre entre a y b. ¿Bien? Esto es, lo que estamos diciendo es que ahora ya no vamos a poder calcular las probabilidades puntuales, sino que calculamos probabilidades de intervalos, simplemente en vez de sumando, integrando la función de densidad. A partir de la función de densidad también podemos sacar, bueno, la probabilidad acumulada, que es lo que llamamos abajo función de distribución. ¿Sí? Si vemos, es lo que nos dice esta f mayúscula de x, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual, ¿sí? Por eso se llama probabilidad acumulada, es cuánto acumulamos de probabilidad hasta ese x minúscula, ¿sí? Y no va a ser otra cosa que la integral entre menos infinito y, bueno, pongamos menos a b, ¿sí? Entre menos infinito y b de la función de densidad. Simplemente cuando queremos calcular una probabilidad acumulada, integramos hasta ese punto. ¿Bien? En este caso, ¿ves? Ya no tenemos un gráfico puntual, sino que el gráfico va, bueno, es una línea continua, ¿sí? Por ejemplo, en este caso esta variable solo puede tomar valores positivos. Yo lo grafiqué hasta el 2, pero teóricamente sigue hasta el infinito. Y cuando nosotros queremos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que, bueno, que esta variable caiga entre 1 y 1,5? Lo que estamos haciendo es integrar, ¿sí? Entre 1 y 1,5. O sea que estamos calculando el área debajo de esta curva, ¿sí? O sea, el área debajo de la curva en una función continua representa la probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria. Bien. Eh, Estas son, digamos, las principales cosas que hay que saber en cuanto a las funciones de probabilidad y de densidad, tanto variables continuas como discretas. Ahora vamos a ver un pequeño tema que viene asociado, ¿sí? A las funciones de probabilidad, de densidad, que son los momentos de una variable aleatoria. ¿Bien? ¿Qué son los momentos? Bueno, son básicamente medidas que nos dan información acerca de algunas características de estas distribuciones de probabilidad. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Que uno a partir de estos, digamos, indicadores numéricos pueda así comparar distintas distribuciones y sacar conclusiones, ¿sí? Eh, y ver las propiedades específicas que tienen ciertas distribuciones de probabilidad. Solo vamos a ver dos de los momentos de las variables, ¿sí? Lo primero es lo que es la esperanza de una variable aleatoria. ¿Bien? Esto es lo que se llama el momento absoluto de primer orden. ¿Sí? ¿Qué es el momento absoluto de primer orden? Digamos, el momento absoluto generalmente, ¿sí? O sea, generalmente no. En general, un momento absoluto de orden R sería la esperanza de x a la R. ¿Sí? Y como vemos acá, para calcular la esperanza de x, simplemente lo hacemos para variables discretas, haciendo la suma de x por probabilidad de x, ¿sí? Para todos los valores de x posibles. Lo que estamos haciendo ahí es básicamente sacar un promedio para la variable x. ¿Bien? Pero si yo quisiera la esperanza de x a la r, sería la suma de x a la r por la probabilidad de ocurrencia de x, ¿sí? Para todos los x posibles.
Eh, y si lo hacemos de forma continua, bueno, en vez de la suma usamos una integral entre menos infinito e infinito de x por f de x diferencial de x. Bien, esa es la única diferencia. Esto es una medida de tendencia central, ¿sí? Es el promedio. Básicamente lo que nos está diciendo es alrededor de qué valor se distribuyen, ¿sí? Eh, los valores de la variable x. ¿Sí? Es como cuál es no sé si el centro, pero bueno, cuál es una medida así de posicionamiento central, a partir de qué entorno van a estar los valores. ¿Bien? Después lo vamos a calcular en los prácticos, ¿sí? Es relativamente simple, no es tan complicado de encontrar con las funciones que vamos a ver. La esperanza cumple cuatro propiedades, ¿sí? La esperanza de una constante es la constante misma. Básicamente, ¿qué valor esperarías que ocurra, que obtenga el número 8? Bueno, 8 siempre, ¿sí? Eso no va a cambiar nunca. La esperanza de una constante por una variable x, la esperanza de c por x, es la constante por la esperanza de x, ¿sí? Eh, bueno, eso no hay mucho para explicar, sí, son simplemente propiedades que hay que aprender para después poder resolver ejercicios más adelante. Después, la esperanza de suma de variables, x más y, es la suma de las esperanzas, la esperanza de x más esperanza de y. ¿Bien? Y después, la esperanza de un producto igual al producto de las esperanzas, o sea, esperanza de x por y es la esperanza de x por esperanza de y. Sí, solo si x e y son independientes, ¿sí? Eh, esto hay que estar atentos, ¿sí? Ser independiente, esto se cumple, si no, no lo podremos inferir. Pero todas estas propiedades se pueden demostrar fácilmente a partir de la definición de esperanza y de varianza. Cuando vemos varianza, a partir de la función de esperanza tanto para continuos como para discretas. Eh, no lo vamos a hacer ahora, pero si alguien eh, lo quiere demostrar, bueno, simplemente parte de la definición. ¿Sí? No tiene nada más, no tiene mucha complejidad. El otro momento que vamos a ver es la varianza. ¿Sí? La varianza es lo que se llama el momento de segundo orden, ¿sí? Centrado en la media. ¿Por qué? Porque básicamente la varianza es la esperanza de x menos su media elevado al cuadrado, ¿sí? La esperanza de todo eso. Entonces, ¿por qué segundo orden? Porque está elevado a la 2. ¿Por qué centrado en la media? Porque a la variable x le restamos la media, ¿sí? Lo que nos importa acá no es el valor de x, sino cuánto se aparta x alrededor de la media, ¿sí? ¿Cuál es su diferencia respecto a la media de su distribución? A la esperanza, básicamente, ¿sí? Entonces, la forma de calcularlo es similar, ¿sí? Sumamos x menos mu al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de x, si x es discreta, para todos los valores posibles de x, o integramos entre menos infinito e infinito x menos mu al cuadrado por f de x diferencial de x si es continuo, ¿sí? Como decimos, esto es una medida de dispersión. Como lo que nos interesa es digamos, cuánto esperaríamos que se aleje x respecto a su media, lo que nos dice, bueno, qué tan probable, ¿sí? Eh, bueno, no qué tan probable, sino cuánto esperaríamos que esté de lejos, ¿sí? Que se alejen los valores de x en general respecto a su media. Eh, mientras mayor sea este número, más dispersión tiene, o sea, es más probable encontrar valores lejanos a la media de la distribución. Bien. Ahora, hay otra forma de calcularlo, ¿sí? Porque la esperanza o sea, el momento centrado, la esperanza de x menos mu al cuadrado, se puede expresar como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, ¿sí? El cuadrado de la esperanza de x es lo que calculamos el momento de primer orden y el otro el momento de segundo orden. Entonces, este suele ser más fácil de trabajar porque es menos complicado el cálculo en general. Son equivalentes, cualquiera de las dos da lo mismo. Entonces, aplicando esta definición, simplemente en una variable discreta, para calcular la varianza, ¿sí? Sigma al cuadrado, yo voy a tener la suma de los x al cuadrado por probabilidad de x, que es la esperanza de x al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza de x, que uno ya lo calcula previamente en general, ¿sí? Y para variables continuas lo mismo. La integral de x al cuadrado de f de x diferencial de x, esto es la esperanza de x al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza de x, ¿sí? Y haciendo eso, suele ser más fácil el cálculo, pero no, uno
puede usar cualquiera de los dos métodos. ¿Bien? Y la varianza también tiene algunas propiedades. ¿Sí? La varianza, de nuevo, si C es una constante, la varianza de una constante es cero. ¿Sí? O sea, una constante nunca se va a dispersar de su media. ¿Por qué? Porque, bueno, la media de la constante es la misma constante. ¿Sí? La varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado, acá es importante, ¿sí?, diferenciar esto, por la varianza de x. Eh, la varianza de x más una variable, ¿sí?, es la varianza de x. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, sumarle un número fijo a una variable aleatoria no modifica eh, qué tan volátil es, cuánta dispersión tiene respecto a la media. ¿Sí? Eso es lo que nos indica esta tercera propiedad. Y la última es que la varianza de una suma es la suma de las varianzas más dos veces la covarianza entre x y y. La covarianza no la definimos acá, ¿sí? No la vamos a calcular, pero básicamente nos dice qué tan relacionadas están los desvíos de x y los desvíos de y. ¿Sí? Esto podría ser un número positivo, podría ser negativo. ¿Sí? Si es positivo, las dos variables tienden a moverse para el mismo lado. Si es negativo, cuando una variable sube, la otra tiende a bajar. ¿Sí? Si son independientes, esto último es cero. ¿Sí? Si esto va a ser igual a cero, sí, solo sí, las dos variables, bien, no sé, solo sí. Si son independientes, ¿sí? Sí, son independientes, entonces la covarianza va a ser cero y la varianza de la suma es simplemente la suma de las varianzas. ¿Sí? Suele ser el caso en la práctica eh, para esta materia que vamos a ver ese caso, pero siempre hay que tener en cuenta esta condición. ¿Sí? Porque si no, vamos a estar olvidándonos de un término importante y vamos a estar haciendo un cálculo incorrecto de la varianza de la variable suma de x más y. ¿Bien? Entonces, estas son, sí, son bastantes propiedades más teóricas, pero que las vamos a querer probar después, ¿sí?, en los prácticos, eh, para ver, bueno, justamente en base a casos aplicados, cuando tenemos una función de densidad, una de probabilidad, calcular las funciones de densidad y probabilidad, eh, y calcular los momentos de las distintas distribuciones. ¿Sí? Entonces, con esta base teórica ya podemos pasar a los ejercicios que seguramente van a aclarar un poco más los conceptos. Pero bueno, como siempre digo, lo importante es tener los conceptos a mano cuando uno va resolviendo los ejercicios. eh, y después darle como claridad a qué es lo que yo estoy buscando en los ejercicios. ¿Sí? Si no, uno tiende a perderse a veces cuando ve cosas nuevas, qué es lo que uno tiene que buscar o hacia dónde tiene que ir a apuntar. Bien.